Bienvenidos, bienvenidas a otra clase de historia en esta semana del 6 al 10 de julio. En esta semana seguiremos trabajando el objetivo de aprendizaje número 4 que nos invita a analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas. Como indicador, distinguiremos similitudes y diferencias entre estos tres tipos de sociedades: mayas, aztecas e incas. Pero, ¿qué aprendimos la clase anterior? Vamos a revisar la tarea que quedó pendiente en la clase anterior, que era realizar la página 132, donde ustedes debían leer y observar la ilustración que corresponde a la sociedad de los mayas e ir colocando la letra que le corresponde a cada descripción. Vamos a partir con la letra A, que dice que los sacerdotes eran parte de la nobleza y eran el grupo más influyente y poderoso al interior de la ciudad. Aquí los identificamos sobre esta pirámide realizando algún ritual y colocamos en nuestro texto letra A. La letra B. La nobleza estaba conformada por la familia del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. Y están acá también en altura, los vemos y colocamos la letra B. La letra C, que eran los comerciantes, tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios como aspirar a ser parte de la nobleza por sus riquezas, y aquí los vemos vendiendo sus productos. La letra D, que eran los artesanos y los campesinos, se dedicaban a elaborar los objetos, en el caso de los artesanos, que eran utilizados por la nobleza para vestirse y adornar sus viviendas, y los campesinos era el grupo más numeroso de la población y se dedicaban principalmente a la agricultura. Parte importante de lo que ellos producían era entregado como tributo, que era un pago obligatorio, a las autoridades políticas. Y la letra D lo tenemos acá a los artesanos y acá también a los campesinos. Y los esclavos, por último, eran prisioneros de guerra vendidos para hacer el trabajo pesado o para ser sacrificados en rituales. Y la letra E son los que están acá y completamos nuestro texto. De hecho, aquí se ven cómo ellos van camino a algún ritual. Lo mismo teníamos que hacer con el grupo social, pero de los aztecas. También leer las descripciones e identificar en la ilustración a qué grupo correspondía colocando la letra. La letra A, que es la nobleza, ellos tenían el poder político, militar y religioso. Se componían por los señores de la ciudad y sus familias, los sacerdotes y los altos cargos militares, y también los que cobraban los impuestos. Y ellos están acá en esta posición, los vemos. Luego tenemos los comerciantes, que estaban organizados por gremios. Ellos tenían sus propias leyes, informaban sobre posibles enemigos y cuáles eran las riquezas de otros pueblos, de otros territorios, y ellos están acá en dos grupos. Entonces en su texto ustedes colocan la letra C en este círculo y en el otro también. Perdón, la letra B. Los comerciantes están en este lugar. Y ahora sí vamos a ir a la letra C, que corresponde al pueblo o la gente común, y ellos sí son los artesanos, y los vemos ahí construyendo sus objetos. Ellos, todo lo que hacían estaba relacionado o entregado a los ritos religiosos, para eso los ocupaban. Y también lo utilizaban los nobles, ¿ya? Los objetos que ellos producían. Y los campesinos, que también formaban parte de esta letra C del pueblo o de la gente común, ellos trabajaban en labores agrícolas y colaboraban también en obras públicas o ayudaban o trabajaban al interior del ejército. Y la letra D, que son los esclavos y que los vemos acá realizando como el trabajo pesado, se nota, eran criminales, prisioneros de guerra o personas con deudas. Eran sacrificados también en ritos religiosos. Ahora vamos a hablar de la sociedad inca y vamos a decir que ellos también tenían una jerarquía muy marcada en esta pirámide social. Ellos tenían grupos de personas que tenían muchos beneficios, muchos privilegios, y otros grupos de personas comunes. Y ellos se basaban principalmente en dos aspectos, en dos conceptos que eran sumamente importantes para su sociedad.
Y como lo dice aquí en la imagen, era la reciprocidad y la redistribución. Cuando ellos, o cuando hablamos para que podamos entender lo que era la reciprocidad, está relacionado al intercambio de los productos que ellos iban obteniendo de su trabajo. Y cuando hablamos de redistribución, era todo aquello que era entregado a las autoridades imperiales, pero que las autoridades repartían entre las diferentes comunidades. La alta nobleza estaba constituida por la familia del Sapa Inca, y recordemos que el Sapa Inca era la máxima autoridad del imperio Inca. También tenemos dentro de esta sociedad la baja nobleza, y ella estaba constituida o integrada por los sacerdotes, por los militares, por los gobernantes, los altos funcionarios, pero lo que hay que tener muy presente era que este grupo estaba conformado por aquellas personas que el Sapa Inca les permitía, era como a voluntad de él, se podría decir, se conformaba este grupo. A continuación viene el pueblo, que está conformado por los campesinos y también por los artesanos. Y ellos le pagaban un tributo al Sapa Inca. Eran principalmente aquellas personas que trabajaban, y ellos se agrupaban. Voy a mostrar una imagen aquí, quiero que avance, en los Ayllu, y les voy a explicar inmediatamente lo que era. Bueno, los Ayllu son comunidades con un ancestro en común. Son grupos de familias, podríamos decir. Ellos llevaban una vida sencilla, le prestaban servicio al imperio, trabajaban en el ejército, trabajaban en la tierra. Y cuando me refiero a grupos de familias, es como que un primo, o sea, varios primos con sus familias tuvieran un antepasado en común, es decir, un abuelo. Todos los primos tienen sus propios clanes, su propia familia, y cada uno de ellos se llama Ayllu, cada comunidad, con el ancestro en común. Los Yanacona, ellos eran sirvientes, y trabajaban obligatoriamente, y de por vida. Ellos hacían todo lo relacionado a los trabajos domésticos, a los trabajos más duros o más pesados, y su condición era hereditaria. Esto quiere decir que si ellos nacían siendo Yanaconas, iban a morir siéndolo. Si sus papás lo habían sido, se lo heredaban a los hijos. Bien, aunque podríamos decir que perdón. Bien, ya, ahora sí. Vamos a decir que todo lo relacionado con el poder político, militar y religioso se encontraba en las manos, digamos. Todo eso estaba, lo más importante, estaba a cargo de los varones, de los hombres. Pero de igual forma las mujeres fueron jugando como un papel importante, se fueron haciendo notar en esta sociedad inca. Y vamos a destacar a la Colla, que aquí tenemos una imagen relacionada con ella. Y la Colla era la esposa y también era la hermana del Sapa Inca. ¿Por qué hermana? Porque también era reconocida como hija del sol, y para ellos era importante que las personas, los hijos que tuvieran, fueran como de sangre pura, digamos. Y así, siendo los dos hermanos, podrían lograr eso. Otro rol de las mujeres que también fue importante en esta sociedad inca fueron las vírgenes del sol, y ellas le rendían culto al sol. Ellas eran algo similar así como unas monjas, unas religiosas, porque cuando ellas ingresaban a ser estas vírgenes del sol,
lo hacían de por vida. Era muy relacionado a lo que nosotros conocemos como monjitas. Y este grupo también preparaba a las mujeres de la nobleza desde pequeñas, porque ellas iban aprendiendo las labores del hogar, iban aprendiendo a ser personas de bien para poder ser como las esposas ejemplares, digamos, de la nobleza, las mujeres que no era una tarea fácil ser mujer en esta sociedad, entonces las preparaban para que fueran buenas esposas, buenas madres y fueran las mujeres de los nobles. Por otro lado, tenemos a las mujeres del pueblo de los incas, que además de ser las responsables de las labores del hogar, ellas también tuvieron un rol muy importante en cuanto a la economía. Ayudaban en todo lo relacionado con las labores agrícolas, y también ellas cuidaban a los animales, fabricaban vestimentas, que ya dijimos anteriormente que eran utilizadas en rituales religiosos o utilizadas por la sociedad que estaba más arriba, ¿no es cierto?, la alta nobleza en este caso. Y aquí tenemos una imagen de esta pirámide social inca, donde el Sapa Inca es quien manda y está con la alta nobleza. A continuación tenemos la baja nobleza, los campesinos y por último los yanaconas, que son los sirvientes, esta especie de esclavos de esta sociedad. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las sociedades. Ustedes lo pueden ir pausando y podemos ir trabajando en él. Los mayas tenían una jerarquía piramidal social sin movilidad a otros grupos sociales. Los aztecas tenían cierto grado de movilidad. En cuanto a los grupos sociales, tenemos en los mayas sacerdote, nobleza, comerciante, artesanos, campesinos, esclavos. Y los aztecas también tienen nobleza, comerciantes o también conocidos como pochtecas, que es lo mismo, pero en quechua, artesanos, campesinos, esclavos, y los incas, alta nobleza, baja, artesanos, campesinos y yanaconas. Las mujeres pertenecientes al pueblo educaban a sus hijos, participaban en labores agrícolas, criaban animales, fabricaban cerámicas y vestimentas, y las mujeres de la nobleza de los mayas podían ser gobernantes, sacerdotisas, parteras y curanderas. En cuanto a las aztecas, eran responsables también de los cuidados del hogar, participaban en labores agrícolas, confeccionaban vestimenta, y las de la nobleza no podían acceder a cargos políticos o religiosos, y las mujeres pertenecientes al pueblo de los incas eran responsables de los cuidados del hogar, participaban en las labores agrícolas, criaban animales, confeccionaban vestimentas, y las mujeres de la nobleza eran educadas en el convento para aprender las labores del hogar. Como actividad para esta semana deben realizar la página 184 de su texto ministerial y escriban el nombre de cada grupo social en la descripción que corresponda. Van observando la imagen y van colocando el nombre que aparece en este recuadro. La revisamos la próxima semana, y en esta semana no hay evaluación en Aprendo Libre. Que estén muy bien.